Buen día, doctora. Mi nombre es José Eduardo Pérez Marcial, pertenezco al equipo número 4 y le hablaré acerca de los trastornos hemodinámicos, tromboembolia y shock. La salud de las células y los tejidos depende de la circulación de la sangre, que aporta oxígeno y nutrientes, y ésta elimina los desechos generados por el metabolismo celular. En condiciones normales, conforme la sangre atraviesa los desechos capilares, las proteínas plasmáticas se retienen dentro de los vasos y se produce poco desplazamiento neto de agua y electrolitos hacia los tejidos. Este equilibrio se suele ver alterado por determinados estados patológicos en los que tienen lugar alteraciones de la función endotelial, aumentos de la presión hidrostática vascular o reducción del contenido de proteínas plasmáticas, todas que favorecen el edema, que es la acumulación de líquidos en los tejidos secundaria a desplazamiento neto de agua hacia los espacios extravasculares. En función de su gravedad y localización, el edema puede tener efectos mínimos o efectos profundos. Bien, ahora hablaré acerca de hiperemia y congestión. Estos términos van a aludir al aumento de volumen de sangre dentro de un tejido, aunque los mecanismos de base van a ser distintos. La hiperemia es un proceso activo que se debe a la dilatación arteriolar con aumento de flujo de entrada de sangre, como sucede en los focos de inflamación o en el músculo esquelético durante el ejercicio. Los tejidos hiperémicos están más enrojecidos de lo habitual porque se produce una acumulación de sangre oxigenada, y por su parte la congestión es un proceso pasivo secundario a la alteración del flujo de salida venoso de un tejido, y este también puede producirse a nivel sistémico, como sucede en la insuficiencia cardíaca, o local, como consecuencia de una obstrucción venosa aislada. En ocasiones los tejidos congestionados presentan un color rojo azulado anómalo que conocemos como cianosis, debido a la acumulación de hemoglobina desoxigenada en la zona afectada. También en la congestión crónica a largo plazo, la perfusión inadecuada de los tejidos y la hipoxia mantenida pueden causar la muerte de las células parenquimatosas, fibrosis secundaria de los tejidos, y el aumento de las presiones intravasculares puede provocar edema. Bien, el edema. Aproximadamente el 60% del peso corporal magro corresponde a agua, de las que 2/3 es intracelular. La mayor parte del resto del agua se localiza en los compartimentos extracelulares en forma de líquido intersticial, y solo el 5% del agua corporal se encuentra en el plasma de la sangre. Como se ha comentado anteriormente, o se lo he dicho anteriormente, el edema es la acumulación de líquido intersticial dentro de los tejidos. El líquido extravascular también se puede acumular en las cavidades corporales, y estas acumulaciones se suelen denominar de forma conjunta como derrames. Ejemplos de estos son derrame en la cavidad pleural, que es hidrotórax, la pericárdica, hidropericardio, o la peritoneal, como hidroperitoneo o ascitis. Y por último, la anasarca, que este es un edema generalizado grave caracterizado por una intensa tumefacción de los tejidos subcutáneos con una acumulación de líquido en las cavidades corporales. El aumento de la presión hidrostática se debe principalmente a trastornos que alteran el retorno venoso. Los incrementos locales de la presión intravascular causados, por ejemplo, por una trombosis venosa profunda de la extremidad inferior pueden provocar edema limitado a la parte distal de la extremidad afectada. Estos incrementos generalizados de la presión venosa dan lugar a un edema sistémico, se asocian principalmente a una insuficiencia cardíaca congestiva. La reducción de la presión osmótica del plasma. La reducción de las concentraciones de albúmina plasmática conduce a una disminución de la presión osmótica coloidal de la sangre y a la pérdida de líquido de la circulación. En condiciones normales, la albúmina representa casi la mitad de todas las proteínas plasmáticas. Por eso los cuadros en los que se pierde dicha albúmina de la circulación o se sintetiza en cantidades inadecuadas pueden ser causas frecuentes de reducción de la presión osmótica del plasma. El edema puede ser secundario a una obstrucción linfática que dificulta la reabsorción de líquido de los espacios intersticiales.
Las alteraciones del drenaje linfático y linfoedema se suelen deber a una obstrucción localizada causada por un proceso inflamatorio o neoplásico. Por ejemplo, la infección parasitaria filariasis puede ocasionar un edema masivo de la extremidad inferior y los genitales externos, que vamos a conocer como elefantiasis. Una retención excesiva de sal puede provocar edema porque aumenta la presión hidrostática y reduce la presión osmótica del plasma. Y como podemos ver en la imagen, esta muestra mecanismos interconectados que subyacen al edema generalizado asociado a la insuficiencia cardíaca renal y hepática. Bien, hemorragia. Esta es definida como extravasación de sangre de los vasos sanguíneos y suele ser consecuencia de una lesión de los vasos o una defectuosa formación del coágulo. El riesgo de hemorragia aumenta en diversos trastornos clínicos que se conocen en conjunto como diatesis hemorrágicas. La hemorragia se puede manifestar con distintos aspectos y consecuencias clínicas. Esta puede ser externa o acumularse dentro de un tejido en forma de hematoma, cuya importancia varía desde trivial, por ejemplo un moratón, a mortal, por ejemplo un hematoma retroperitoneal masivo secundario. Las petequias son hemorragias diminutas de 1 a 2 milímetros de diámetro en la piel, las mucosas o las serosas. Entre las causas destacan un recuento bajo de plaquetas, que conocemos como trombocitopenia, los defectos de la fusión plaquetaria y la pérdida del soporte de la pared vascular, como sucede en la deficiencia de la vitamina C. La púrpura también es una hemorragia algo más extensa, de 3 a 5 milímetros, que se puede deber a los mismos trastornos que producen petequias, como traumatismos, inflamación vascular o vasculitis y aumento de la fragilidad vascular. Y las equimosis son hematomas subcutáneos más grandes, de 1 a 2 centímetros, que de forma coloquial nosotros lo llamamos como moratones. Hemostasia y trombosis. La hemostasia es un proceso orquestado de forma muy precisa en el que participan plaquetas, factores de la coagulación y el endotelio, que se produce en el lugar de la lesión vascular y que culmina en la formación de un coágulo de sangre que evita el sangrado o limita su magnitud. Se produce de forma inmediata una vasoconstricción arterial que reduce mucho el flujo de sangre hacia las áreas lesionadas. Viene mediada por mecanismos neurógenos reflejos y se potencia mediante la secreción local de factores como la endotelina, un potente vasoconstrictor derivado del endotelio. Tenemos la hemostasia primaria, que es la formación de tapón plaquetario. La ruptura del endotelio expone el factor de la enfermedad de Bohm, subendotelial y el colágeno, lo que potencia la adherencia y la activación de las plaquetas. La hemostasia secundaria es el depósito de fibrina. La lesión vascular va a exponer el factor tisular en lugar de la lesión, y el factor tisular es una glucoproteína procoagulante ligada a la membrana que normalmente se expresa en las células subendoteliales de la pared vascular, como las células musculares lisas y los fibroblastos. Y la estabilización y reabsorción del coágulo. Aquí la fibrina polimerizada y los agregados de plaquetas se contraen para formar un tapón permanente sólido que impide la hemorragia. Plaquetas. Estas van a jugar un papel clave en la hemostasia mediante la formación del tapón primario, que inicialmente sea los defectos vasculares y aporta una superficie que une y concentra los factores de la coagulación activados. Estas plaquetas van a ser fragmentos de células anucleados con forma de disco que se separan de los megacariocitos en la médula ósea y pasan a la circulación. Su función va a depender de varios receptores de glucoproteínas del citoesqueleto contráctil y de dos tipos de gránulos citoplasmáticos. Tras una lesión vascular traumática, las plaquetas se encuentran con los elementos del tejido conjuntivo subendotelial, como la enfermedad de Bohm y colágeno. El contacto con estas proteínas determina una secuencia de reacciones que culminan en la formación de un tapón plaquetario. La adhesión plaquetaria viene mediada principalmente por interacciones con la enfermedad de Bohm, que actúa como un puente entre el receptor de la superficie plaquetaria
y la glucoproteína LB y el colágeno expuesto. Las plaquetas cambian de forma con rapidez tras la adhesión, dejando de ser discos lisos para convertirse en erizos de mar con espinas con una superficie mucho más extensa. La secreción, que es una reacción de liberación del contenido de los gránulos, se acompaña de cambios de la morfología. Estos cambios se suelen denominar de forma conjunta activación plaquetaria. Y tras la activación se produce la agregación plaquetaria, que es el cambio de la glucoproteína LB que se asocia a la activación plaquetaria y permite la unión del fibrógeno. Y por último le hablaré acerca del endotelio. El equilibrio entre las actividades anticoagulantes y procoagulantes del endotelio suele determinar si se produce la formación, propagación o disolución del colágeno. Coágulo. Las células endoteliales normales expresan múltiples factores que inhiben la actividad procoagulante de las plaquetas y los factores de coagulación e incrementan la fibrinólisis. Estos factores actúan de forma coordinada para evitar la trombosis y limitar la coagulación a los focos de la lesión vascular. Las propiedades antitrombóticas del endotelio se pueden dividir en actividades dirigidas frente a las plaquetas, los factores de la coagulación y la fibrinólisis. Algunos efectos inhibidores sobre las plaquetas. Un efecto evidente del endotelio es servir como barrera que aísla a las plaquetas de la enfermedad de Bohm subendotelial y el colágeno. Sin embargo, el endotelio normal también libera una serie de factores que inhiben la activación y la agregación plaquetaria. Algunos efectos anticoagulantes. El endotelio normal protege a los factores de la coagulación del factor tisular de las paredes vasculares y se va a expresa numerosos factores que se oponen de forma activa a la coagulación, sobre todo la trombomodulina, el receptor de la proteína C endotelial, moléculas heparinoides e inhibidor de la vía del factor tisular.